Bien, amados hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos siguen en las redes sociales, tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a Diálogos en Línea. Esta noche, como otras tantas, damos paso a otro capítulo en el estudio de la palabra de Dios, con el tema El celo que produce fuego, tema que debimos realizarlo el pasado sábado. Lamentablemente, por cuestiones técnicas, no pudimos realizarlo. Entonces, este tema de hoy, el celo que produce fuego, está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 49 y versos 50. Como cada porción que leemos en la Santa Biblia nos deja pues un mensaje para meditar, esta noche también vamos a recibir una enseñanza que nos trae lecciones en una demostración de ese consuelo que tenemos en el Señor Jesucristo, que aparece siempre junto a los suyos y especialmente cuando vuelva, cuando regrese. Refiriéndonos a nuestra cita, el Señor dice, yo he venido a traer fuego sobre la tierra. ¿Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo? Tengo que recibir un bautismo y que angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No. Les digo que he venido a traer la división. Para tratar y ampliar este tema está con nosotros nuestro hermano en Cristo, Jorge Palma Perales. Jorge, buenas noches, adelante. Buenas noches, hermano Renan y hermanos presentes. Bueno, con ayuda del Señor voy a tratar de exponer lo que encuentro en las Escrituras sobre este tema. Vamos a elevar nuestras oraciones al Señor para que esta noche nos ilumine como siempre lo hace en la exposición de su palabra. Oremos, oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios santo, lleno de amor, pero también un Dios celoso, que vela, Señor, por tu verdad y también vela porque en tu santo, Señor, haya esta devoción correspondiente. Gracias porque eres un Dios misericordioso que nos va enseñando, Señor, tus caminos, tus pensamientos y tus modos de actuar. Nos encomendamos esta noche en tus manos. Pedimos por los hermanos que están ya presentes, otros que no han entrado y otros que quisieran entrar, Señor, pero no están, no es posible. Debido a enfermedad o circunstancias. Gracias te damos, nos encomendamos a tus manos, te lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el tema que esta noche vamos a tocar es un tema, entendemos, oportuno, especialmente para los hijos de Dios, porque Dios es un Dios que vela por todo aspecto de su verdad. Y un aspecto que debemos notar en las Escrituras es que Dios es un Dios celoso, un Dios que cuida porque su verdad se manifieste de una manera real, verdadera. Y esto porque, como vamos a ver, nuestro Dios es un Dios santo, ¿no? Un Dios, es cierto, lleno de amor, lleno de gracia y misericordia, pero recordemos de que este Dios santo demanda que sus hijos comprendan el carácter de él y que en consonancia a este carácter, pues vivan y se presenten y ministren aquí en la tierra, ¿no? Su gracia, su misericordia y su amor. El texto que escogimos aquí está en 2:17 de Juan, el cual, como nos ha leído ya nuestro hermano Renan, dice así: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Bueno, también estaba profetizado en Salmos 69:9 este texto. Bueno, remontémonos al tiempo en que sucede. Allá en Jerusalén, bien llegó el tiempo en que Israel celebraba la fiesta de la Pascua.
La ciudad de Jerusalén se colmaba de peregrinos procedentes de los 4 puntos cardinales de la tierra. Ahí y entonces podía nuestro Señor manifestarse como el Mesías, en quien iban a cumplirse todos los símbolos y esperanzas que la gran fiesta nacional sugería. Jesús llega a Jerusalén la víspera de la Pascua y se presenta como el Mesías, con una acción de profundo sentido simbólico. Expulsa del templo a los mercaderes que profanaban ese lugar de culto divino. Llega como el Hijo de Dios, lleno de celo por la casa de su Padre. Llega como el Mesías de Israel, ofreciendo una purificación nacional que habría de ser el preámbulo para el reino y las bendiciones mesiánicas. Cuando él hace esto, hubo reacción en Israel. Los judíos le hacen una pregunta y le dicen, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? El Señor sabía esto, sabía de la oposición que se iba a levantar, pero de igual, el celo del Señor se manifestaba. Y esto fue una característica en toda la vida de nuestro Salvador mientras estuvo en la tierra. Y vamos a verle que espera el cumplimiento de los propósitos divinos, sobre todo cuando llega allá a la cruz. Él dijo que él esperaba ese momento en su celo. Cuando sus discípulos vieron lo que sucedía, esto de la limpieza del templo, recordaron el Salmo 69:9, donde se predice que cuando viniese el Mesías, sería consumido por el sed de las cosas de Dios. Ahora veían que Jesús manifestaba una intensa determinación de que la adoración a Dios fuese pura, y se daban cuenta de que este era aquel de quien el salmista había hablado. Deberíamos recordar que el cuerpo de cada cristiano es templo del Espíritu Santo, así como el Señor Jesús tenía afán porque el templo de Jerusalén fuese mantenido puro. Igualmente debemos ser solícitos para que nuestros cuerpos sean cedidos al Señor para una limpieza continua. A estas alturas, podríamos todavía preguntarnos, ¿qué significa la palabra celo? Esta palabra tiene un significado gramático que quiere decir el cuidado muy intenso que se pone en el cumplimiento de un deber o se manifiesta en cuanto al honor de una persona. Otra vez, esta palabra tiene un significado gramático, quiere decir el cuidado muy intenso que se pone en el cumplimiento de un deber o se manifiesta en cuanto al honor de una persona. En el caso de los cristianos, hay una persona, Dios nuestro Padre, y también tenemos un Señor Jesucristo, a quienes por el Espíritu Santo debemos manifestar nuestro celo en obediencia y honra. Después de todo, los cristianos somos seguidores del que dijo, el celo de tu casa me consume. Su Salvador fue consumido por una ardiente pasión por Dios y por sus intereses. No hay lugar en sus sendas para discípulos tibios e indiferentes. En Apocalipsis 3:16, nosotros vemos de que el Señor rechaza ser tibio. Fuera mejor que fueran fríos o calientes. Y el Señor dice que vomitaría o vomitará de su boca a tales personas. ¿Por qué es incomprensible? O vamos mejor a decir, ¿por qué es comprensible que un discípulo no tenga gran conocimiento? Pero ningún verdadero discípulo puede ser excusado de su falta de celo para Dios. Si sus corazones no arden con viva pasión para su Salvador, las cosas no están bien en ese corazón. La razón de esto es que si el Espíritu de Dios mora ya en nuestros corazones, este Espíritu es el mismo Espíritu que reposó en Cristo, según leemos en Isaías 11. ¿Qué nos dice un segundo de Isaías? Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de su raíz y reposará sobre este vástago el Espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese es el Espíritu Santo que reposa también en nuestros corazones. Nuestro Dios es un Dios celoso, ¿sí? Ve aquí en la cita como 34:4 que dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Nahum 1:2 dice, Jehová es Dios celoso, vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo a sus enemigos. No es sorprendente. Nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Los querubines y los serafines lo manifestaban su presencia. ¿Y nosotros podemos hacerlo menos? No podemos hacerlo menos. Cuando conocemos a ese Dios y conocemos a un Dios santo, santo, que envió a su Hijo para nuestra salvación. El Señor Jesucristo le manifestó en toda su vida como ese Dios santo, 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 al cual nosotros debemos tener una reverencia. Si bien es cierto, somos sus hijos, le amamos, ¿no? Y podemos decir, Abba, Padre, pero al mismo tiempo es un Dios santo, 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 al cual debemos acercarnos y proclamarlo como Él. El Señor Jesucristo, viviendo entre los hombres, manifestó ese espíritu. Y así lo escuchamos en sus palabras cuando dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Aquí está el celo de nuestro Salvador. Se angustiaba por la hora en que ese bautismo llegaría en su vida, la cruz. Eso lo dijo en Lucas 12:50. Y también lo oímos en cuanto a la misión para la cual había sido enviado. Me es necesario hacer las cosas del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nada o nadie puede trabajar. Juan 9:4. Y también dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que haga su obra. Juan 4:34. Esa fue la característica de su vida. ¿Cuál fue, pues, la principal característica de la vida de Jesús en este mundo? Podemos decirlo en palabras nuestras. Fue una vida de obediencia a la voluntad de Dios, una vida de servicio interesado, además, una vida de ciencia y tolerancia ante los más graves errores. Fue una vida llena de celo, desgaste, fidelidad y devoción, una vida de lágrimas. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, hablando de Jerusalén, diciendo, oh, si también tú consideras a lo menos en este día lo que es para paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas 19:41 y 42. ¿Cómo pues debe ser nuestra devoción a Dios, nuestro Salvador, mientras esperamos su venida? Esta es la pregunta que podemos hacernos. Un cristiano celoso es principalmente hombre de una causa. No basta decir que es serio, cordial, intransigente, eficaz, sincero, aún ferviente en espíritu. Solamente ve una cosa, le importa solo una cosa, vive por una cosa, le importa solo una cosa, vive por una cosa, está embebido en cosa y esa cosa es agradar a Dios. Como dijo el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto también nos dice el Señor ahí en Filipenses 13, o Pablo digo, en Filipenses 3:13 al 15. Este cristiano, viva o muera, enfermo o sano, rico, pobre, agrade al hombre o le ofenda, se le considere sabio o necio,
reciba injurias o alabanzas, reciba honra o se le avergüence, nada de esto importa. A este hombre tiene celo por Dios. Este hombre arde por una cosa, y esa cosa es agradar a Dios. Si un fuego lo consume, no le importa. Está contento. Siente que al igual que la lámpara, ha sido hecha para arder, y si se consume ardiendo, solamente a aquello para lo cual Dios lo decía. El fuego de las Escrituras es símbolo de aquello que prueba la fe de los santos, produciendo lo que dará gloria al Señor y consumiendo lo que les. En un creyente salvo, cuando es por purificación, como en Isaías 6:1-7, cuando Isaías ve al Señor, Espíritu Santo que arder en nuestros corazones para la gloria de Dios, sin consumir, como vemos en Éxodo 3:1-4, cuando Moisés ve la zarza que ardía y no se consumía. Dios quiere esto. Dios quiere vernos ardiendo por Él y no consumiéndonos, excepto el pecado que se consume, ¿no? Frente al fuego de Dios. Podemos observar esto en la vida de los siervos de Dios de todos los tiempos. Por ejemplo, vemos en Jeremías 29. Dice, y dije, no me acordaré más de él, decía Jeremías, ni hablé más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en huesos. Traté de sufrirlo y pude, dijo Jeremías. Isaías 6:1-7. Entonces dije, ay mí, que soy un muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y estando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un pon encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién va por nosotros? Entonces respondió, heme aquí, envíame a mí. Palabras de Isaías. Vemos también en Elías, ¿no? Cuando Dios lo halló metido en la cueva, huyendo de Jezabel, dice aquí la palabra, y vino él, Dios, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Su siervo Elías va temeroso. Dios lo comprende, pero aprecia el celo de Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Otro, Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, Juan 5:33-35. El Señor habló de él cuando el Señor dio testimonio acerca de este varón. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. El escritor del Salmo, en capítulo 119, versículo 137 al 44, dijo, mi celo me ha consumido porque mis enemigos olvidaron de tus palabras. En Salmo 109:4 se nos dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados caminos para guardar tus estatutos. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios. Notamos aquí, os celo con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Veamos ahora lo que es un celo verdadero y un celo falso. Porque es cierto, hay un verdadero celo y hay un celo falso. En 2 de Corintios 11:12 y Zacarías 1:14 y 8:2 encontramos que el verdadero celo es un celo de Dios. En Isaías 59:15-17 vemos que este celo es producido por Espíritu Santo. En Santiago 4:5-6, Juan 2:17, vemos que este celo verdadero es para mí. En Romanos 2 vemos que el celo de Dios es conforme a ciencia. Esto es conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es el celo falso? El celo falso, hermano, es faccioso, provoca contiendas, no es conforme a su palabra. Es humano, es de hombre, lo vemos en Santiago 3:15, es faccioso, lo vemos en Santiago 3:16, provoca contiendas, lo vemos en Gálatas 5:20 y 1 de Corintios 3:3. No es conforme a su palabra, lo vemos conforme, lo vemos en Romanos 10:2. La palabra es, ¿de qué debemos ser celosos? Debemos ser celosos, primeramente, en guardarnos del pecado. ¿Sí? Apocalipsis 19, el Señor le dice a la iglesia en Laodicea, sé pues celoso y arrépiéntete. En 2 de Corintios también dice, 7:11 dice, porque he aquí, esto mismo de que he sido contristado según Dios, había un lema en Corintios, los cuales los corintios se arrepintieron. Y entonces Pablo le dice que he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué indicación? Todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? ¿Quién era vindicado? Era el nombre de Dios. ¿No? Los paganos estarían dispuestos a burlarse de su nombre, pero aquí Dios es vindicado por la forma como ellos reaccionaron finalmente a esta acción disciplinaria que Pablo les había dicho que debían realizarlo en un problema que hubo en Corintios. ¿En qué otra cosa debemos celosos aparte de en guardar pecado? En hacer su voluntad, ¿no? Vamos a ver que Mateo 6:10 nos dice, tu voluntad es hecha, así como en los cielos, también en la tierra. Vamos a buscar que hacer su voluntad con el celo, que el mismo Señor lo hacía. Lo mismo sugiere ahí, también dice también Salmo 109:4. Debemos ser celosos en satisfacer o en santificar su nombre, ¿no? Porque el mismo Mateo 6:9, en la oración del Padre Nuestro, ¿no? Dice, santificado sea tu nombre, que su nombre sea santo en las vidas, que su nombre pueda ser santo en el mundo. Esto no va a ser ahora, será en el día venidero, en el siglo venidero, ¿no? Pero mientras tanto, es nuestro deseo y debe ser nuestra acción santificarlo en la vida, en la iglesia y en nuestro caminar, buscando que su nombre sea santificado, que los hombres puedan ver que su nombre es santo en nuestras vidas. Debemos ser celosos en buenas obras, según Tito 2:14, donde se encarga que los cristianos sean celosos en hacer buenas obras. Creo que esta es una cosa que la iglesia evangélica debemos tomar nota. Nuestra vida nuevamente debe ser levantar verdad, pero qué bueno cuando le damos la verdad y se ve en buenas obras, ¿no? El cual nosotros debemos andar, porque el Señor anduvo en eso en el mundo, ¿no? Vamos a pedir al Señor que nos muestre esas buenas obras que Él de antemano ha determinado para nuestro andar, ¿no? Y para la gloria de su nombre, para llevar frutos que glorifiquen su nombre, como nos dice en el Evangelio según San Juan. Debemos también ser celosos en contender ardientemente por la fe que una vez para siempre ha sido dada a los santos, nos dice en Juan capítulo 3.
Bueno, y nos preguntamos cómo también este programa de Dios, este plan de Dios, o esta manifestación de Dios, de su santidad y el celo que debemos tener, cómo reanó a través de los tiempos en personas que han vivido especialmente, vamos a ver anoche aquí unas palabras más, en personas que llevaron el evangelio a otras partes de la tierra. Vemos ahí a Enrique Martin, misionero inglés en la India, Persia. Para él fue una carrera, su ministerio breve y apanada, consumida por la enfermedad. Pero él seguía fiel a su Señor, proclamando hombre. Y escribe en su diario: amado Señor, estuve en un tiempo alejado de ti, consumiendo mi vida en el servicio del pecado. Pero cuando miré hacia ti, penitente y rendido, tú me necesitaste. Quisiste que yo fuera no un tizón de fuego que desparramara destrucción, sino una antorcha luminosa esparciendo tu luz. Heme aquí en medio de una noche pagana, tenebrosa, salvaje, deprimente. Ahora, mi Señor, déjame arder por ti. Otro misionero fue Ricardo Williams, compañero de Allen Gardiner, que falleció en el último viaje. Él manifestaba: oh, el mundo y Cristo son realmente contrarios. Debemos dejarlo todo si queremos ser sus discípulos. No es necesario que todos tengan que ir a la tierra de paganos para descubrir cuán precioso es Cristo para el alma, sino que cualquiera que busque a Cristo no podrá de manera alguna conformarse al mundo. El amor de Dios no podrá sentirse ni conocerse, sino cuando se obedece la voluntad de Dios. Y esa voluntad nos exige que renunciemos al mundo, a la carne y al diablo, para vivir para Dios y glorificando a Cristo con nuestro cuerpo y alma, porque suyos son. Amy Carmichael, una misionera en el sur de la India, fundadora de los hogares de Danobur, donde se recogía a los niños abandonados en los templos. Ella oraba y decía: oh, que mis palabras fueran como fuego. Gemí en mi corazón o en mi oración. Y así me contestó el Señor: tendrás palabras, pero a este precio, que el fuego te queme primero a ti, que sientas el calor de carnes encendidos por un fuego secreto, que seas chamuscada por calores terribles y vientos secos que barran todo tu ser, llevando lejos los viejos placeres. Hermanos, este tema del celo de Dios es tan importante en nuestras vidas que nosotros debiéramos tenerlo como un tema especial, que nos presentemos a Dios como celosos de su verdad, celosos de su palabra, celosos de su nombre, celosos en todo lo que hacemos, cuidando que la verdad se manifieste y que lleve como imagen la santidad de Dios. Entonces, aunque débiles, pero seamos vistos como aquellos que Dios ama. Así como el pobre Elías escondido en una cueva, temeroso después de haber hecho una obra extraordinaria para Dios, en el poder de Dios, pero Dios lo cuida y lo ama. Que nuestras vidas sean caracterizadas, hermanos, por este sello especial, que es el celo de Dios, aunque seamos débiles, pero nunca con falta de celos. Vamos a orar. Nuestro Padre, esta noche te damos gracias, Padre, por que este tema es un tema, Señor, grande. Como dice tu palabra, o como entendemos, el mensajero
muchas veces es menor que el mensaje. Ayúdanos a vivir, Señor, este celo en nuestra vida real, proclamando tu nombre, santo, santo, santo. Es cierto, un Dios lleno de amor y de gracia, pero un Dios, Señor, que aborrece el pecado. Y sabemos que allá en la eternidad, la santidad va a ser la característica de tu vida, de todos los que estén en este lugar, viviendo con ese Dios santo que nos está preparando para ese momento glorioso. Pedimos por cada gente, Señor, que podamos percibir, Señor, lo que tu palabra nos dice de este tema. Gracias, Padre, por amor, tu paciencia y tu bondad. Encomendamos a cada uno de nosotros en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Las gracias, hermano Jorge. Bien, vamos a dar paso a nuestra rueda de preguntas o comentarios. Cada participante puede tener de 3 a 5 minutos para realizar su pregunta o comentario. Vamos a iniciar con Pascual. Pascual, ¿deseas participar? Hermano, muchas gracias a este hermano Jorge, hermanos, esta noche. Es habernos alimentado con las palabras de amor y también de juicio, como dijera nuestro hermano Jorge, el fuego. Estaba viendo aquí en el libro de Lucas que cita, hermano, el verso 50, pero del contexto que desde el verso 49, los siguientes versos habla prácticamente del fuego, el bautismo y la disensión. Realmente el Espíritu Santo ha estado siempre presente en la vida humana, mayormente en el Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos. Entonces, como ya nuestro hermano se ha hecho entender la purificación que tiene el fuego, las cosas verdaderas, originales, son probadas con fuego. Y en estos días hemos estado también aprendiendo en la iglesia Juan Bautista, preparando el camino a nuestro Señor Jesucristo. Pero viene otro, que yo no soy, y él bautiza no con agua, sino con el Espíritu Santo. Y entonces el fuego es bastante importante entender que realmente nuestras obras también van a ser probadas mediante ellas. Y son probadas mediante ellas diariamente. Y todo ello es por la salvación que todo ello merece, ¿no? No es así, ¿no? La salvación tiene un alto costo, lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros los pecadores. Y terrible juicio de la ira de Dios cayó sobre él. Y como dice acá las palabras en verso 49, encendido. Es la primera palabra bastante fuerte, ¿no? Entonces fue realmente puesto en esa condición o en ese lugar santo para llevar el pecado de la humanidad, sobre todo, especialmente de nosotros, cuyo contexto también amplía en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11, y bautizado, entonces, en su muerte, lo que el Señor Jesucristo cargó la ira de Dios Padre por nuestros pecados en ese monte del Calvario. Entendemos que el bautismo por fuego y también creer en el Señor, como dice el 1 Corintios, en su muerte, en su crucifixión, muerte y sepultura, conforme a su palabra. Entonces, ese es como dijera el libro de Marcos 10:38, la inmersión de todo creyente en nuestro Señor Jesucristo. Y la disensión que habla en verso 51, que todo
A veces hasta la humanidad, toda la familia, la sociedad actualmente en el mundo está en contra de la palabra de Dios. O en otras palabras, el creyente estamos en contra, caminando contra la corriente por causa de que hemos elegido seguir a Cristo para siempre. El mundo no lo ve así. El fuego del mundo, como dice nuestro hermano Jorge, el celo no es así. El celo de ellos es seguir en este mundo y aquí termina todo, pero nosotros no pensamos así. Entonces, esa disensión es por el rechazo de la fe de la humanidad. Y nuestro Señor Jesucristo para eso vino a esta tierra en forma de bebé, pero que ya no va a venir como bebé, sino va a venir como en todo glorioso, con juicio, ¿no? Con todo poder, ya no como niño. Él, así viene su palabra, viene pronto, dice. Él hizo su palabra. Yo os doy la paz, no como el mundo la da, sino como como Dios mismo la da. Una paz no efímera o corta o breve, sino una paz eterna y para siempre, que va a ser en la gloria celestial. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Muchas gracias, hermano Jorge y hermanos todos. Mira, gracias, hermano Pascual. Le damos paso a Josué. Josué, tienes 3 como mínimo, 5 como máximo. Gracias. Gracias, hermano Jorge, por esta reflexión que tuvo como base, pues, Lucas 12, 49 al 50, ¿no? Y de la explicación concluimos en este sentido. Jesús no vino solo para traer salvación, sino también para traer división entre los seres humanos, en la medida en que algunos deciden seguirlo y otros no. Entonces, cuando habla de fuego, viene a echar en la tierra, probablemente no se refería al juicio final, sino al fuego refinado de la división entre creyentes e incrédulos. Es decir, cuando somos seguidores del Señor Jesús como discípulos, esto significará probablemente para algunos, ¿no? Una, digamos, o puede llegar a tener malos entendidos, aún dentro de la propia familia, ¿no? Cuando hay dentro de uno, digamos, una familia sumamente devota a una religión, y alguien de los miembros decide recibir a Cristo Jesús, pues allí hay realmente surge pues una división. ¿Cómo es posible que la tradición va a ser rota por esta persona, por mi hijo, por mi hijo querido? Y hasta padres e hijos se separan por causa de Cristo, ¿no? Entonces, esta es una forma de fuego para que ese fuego, digamos, pueda eh, refinar nuestra fe y seguir adelante, ¿no? El ser discípulo de Jesús, entonces, es a la larga, no traería paz, sino disensión, pues algunos aceptarán su mensaje y otros no. Su ministerio sería como un fuego devorado, que devora, ¿no? Que devora. Y Jesús anhelaba ver el cumplimiento de propósito de su ministerio. ¿Cuál era? Su vida y muerte serían la base para también el pueblo de Israel ser juzgados, ¿no? Ese juicio como el fuego purificaría a la nación. Y también se habla del bautismo al que Jesús se refiere, es decir, la, la pronta o los próximos días, cuando él hablaba de la crucifixión, ¿no? Hablaba del dolor físico y también del espiritual, que implica una separación completa de Dios en ese instante eh, cuando él mismo clama en la cruz.
Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando sobre sí, sobre su cuerpo, todos los pecados del mundo. Y esa separación, simplemente esa separación en tiempo para nosotros breve, pero ¿cómo será en la eternidad donde está Dios, donde no está el tiempo? Pero esa separación para nosotros por breve tiempo fue de lo más terrible. Por eso el clamor de nuestro Señor Jesús en la cruz fue eso, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? Ese era el dolor espiritual, ¿no? Es una separación completa de Dios a fin de morir por los pecados del mundo. Jesús nos enseñó luego cómo vivir esto hasta que Él venga. Debemos esperarlo y trabajar con diligencia, obedeciendo toda su palabra, todos sus mandatos, ¿no? Ese es el consejo sano. Pero a raíz de lo que nos enfatiza el hermano Jorge, cómo Dios se muestra apasionado, digamos, cómo muestra celos, el celo de Dios, cómo es para diferenciar entre el celo humano que solemos conocer, porque nosotros, como antes de recibir a Cristo, también éramos celosos. Entonces, ¿cómo es que podemos diferenciar cómo Dios se muestra apasionadamente celoso de su propio pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo? Estamos siendo nosotros liberados de perjudicar nuestras relaciones sintiendo celos, es una pregunta, pero quiero para un mayor entendimiento leer en 2 Corintios 11:1, donde dice que es celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así es como se expresa, ¿no? El Espíritu Santo de Dios a través de las plumas del apóstol Pablo en 2 Corintios. Otra vez, porque es celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Tal vez la cualidad más malvada y destructiva en el mundo de hoy sean los celos. Por los celos, ¿cuántas veces vemos que se matan esos esposos que declararon amor, pero se matan? Han sido llamados de manera muy apropiada, muchas veces el monstruo de los ojos tal, ¿no? Los celos son una emoción furiosa, fuerte y poderosa que se niega a tolerar la vida. Bueno, hablaría mucho, pero Sí, lo que queremos hacer la diferencia es con el celo que habla Éxodo 25. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. En todas las escrituras entonces se enfatiza los celos de Dios. Si el celo son algo tan malo, ¿por qué se siente Dios celoso? Este pasaje Pablo está aclarando un celo santo que por este pueblo. Sin duda, eso indica que los celos pueden ser algo bueno o algo malo. Así que cuando usted tiene algún celo, mi hermano, ¿no? Celos de alguien, tiene que preguntarse a sí mismo, ¿son mis celos algo justo o son algo equivocado? La diferencia está aquí. Los celos malos son siempre egoístas y tienen que ver con los propios sentimientos. Son algo posesivos que desean controlar a la otra persona. ¿No? Hay un montón de descripciones, pero el verdadero celo es el que sintió Pablo en relación con los corintios, es algo que surge de una pasión muy profunda por el bienestar del otro. Hace que la persona se olvide de sí mismo y se manifieste siempre por medio de la ternura y la consideración hacia la otra persona. Bien, Bueno, tiempo, hablaríamos mucho. Gracias. Gracias. Vamos a darle paso a Edgar Blanco. Edgar, ¿desearías preguntar, comentar? ¿Me escuchan? Sí, correcto. Adelante. Buenas noches con todos, ¿no? Buenas noches. Y realmente quisiera preguntar y también quizás un poco expresar algo de que este ha sido uno de los versículos que ha guiado mi vida de creyente, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de que Jesús vino, nos habla, dice, fuego vine a echar en la tierra, que quiero
ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Pero ¿cómo? ¿Él no era el príncipe de paz? ¿Él no era el quien venía a dar un mensaje de salvación? Pero realmente esta es la consecuencia. Nos está hablando realmente de una, lo entendí yo así en el transcurso de mi vida, de una consecuencia de predicar el evangelio. Pero predicar un evangelio que él de la forma como él la hizo. Porque es muy fácil predicarle a las personas a las cuales, bueno, no vamos a encontrar una respuesta, ¿no? Una negatividad. Y ese bautismo que habla el Señor le entendí como algo de que era la consecuencia de toda esa predicación del Evangelio en el transcurso de su gran misión salvadora. Al igual que hablamos de Pablo, ¿no? Juan el Bautista, ellos realmente en la forma como predicaron el Evangelio tuvieron esas consecuencias, ¿no? Ahí vemos a Juan el Bautista, Juan el Bautista, él no fue por predicar tampoco, sino decirle sus verdades al rey que estaba cometiendo esos pecados. Eso le trajo como consecuencia que fuera decapitado. No porque él predicaba, no, estaba muy tranquilo predicando ahí, bautizando, nadie le hacía nada. Pero él le dijo realmente lo que cometía, el pecado que estaba cometiendo. Ahí vemos también que Jesús, él le dijo a los religiosos de esa época que eran sepulcro blanqueado, a los fariseos. Al rey le llamó que era una zorra. A Pilatos le dijo, ningún poder tendría si no fuera de mi Padre, si no fuera de mi Padre allá arriba. Entonces, a Pablo también le cortaron la cabeza, no por cuestiones religiosas, sino porque realmente él enfrentó al emperador. ¿Por qué? Porque el emperador era una autoridad que quería estar sobre Dios. Entonces, si nosotros, en todo el transcurso de mi vida de creyente, comprendamos, ¿no? Condenar el pecado, pero decir a una persona qué es lo que comete, señalar a un inmoral, señalar a un pervertido, ¿no? Ese día sabremos, quizás, ¿no? Lo que Jesús nos dijo, ¿no? He venido a echar fuego a la tierra, ¿sí? Y no paz. Pero si le predicamos, si le decimos a un grupo de personas que no vamos a sufrir ningún tipo de consecuencia, eso es muy sencillo. Es muy sencillo, ¿no? Este bautismo consumió al Señor Jesús, a nuestro Señor lo consumió a Pablo, ¿no? Y quizás nos consuma a nosotros si no entendemos con seriedad lo que es el Evangelio en esta forma. Bueno, es lo que quería manifestar. Bien, gracias. ¿Terminaste, verdad, Edgar? Gracias, Edgar. Sí, Ya. sí, sí. Gracias, Edgar. Bien, yo al respecto, yo también tengo verdaderamente un mensaje que me llevo esta noche, ¿no? Del pasaje referido, el mismo que ha mencionado Edgar, el pasaje tema, ¿no? Que el fuego que arde en el interior es la pasión por Dios. Ese fuego es la compasión por los que sufren, ¿no? Yo creo que jamás podrá ser, pues, desvelado o develado, podemos decirlo así, ese amor insondable que anima la vida entera de cada creyente. Su misterio no va a quedar nunca encerrado en fórmulas dogmáticas, ni menos en libros de sabios. Yo tengo que dar gracias al Señor por su preciosa palabra predicada esta noche, que nos ha mostrado pues que cuando Jesús habla de que ha venido a traer fuego a la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo, no se refiere al fuego condenatorio que viene a destruir la tierra. Se refiere al fuego del amor que viene a derribar el egoísmo, al fuego de la caridad que viene a hacer arder nuestros corazones. ¿Algo final que quiera decir Jorge Palma? Bueno, hermano, gracias por los aportes del hermano Juan, del hermano
Josué, y aprecio mucho el aporte de nuestro hermano Edgar Blanco. Gracias al Señor, Edgar. Es muy oportuno también tu apreciación, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de verdad, es un Señor de verdad, ¿no? Y es cierto, cuando Él trae fuego a la tierra, es porque esto va a ser para el bien, ¿no? Finalmente, de este reino que viene, y Él sabe cuándo esto se aplica, ¿no? Se aplica a nuestras vidas como creyentes, quitando las escorias y dándonos un celo por Dios, como hemos visto, un celo en guardarnos del pecado, un celo en hacer su voluntad, un celo en santificar su nombre, un celo en las obras, un celo en entender ardientemente por la fe de una vez de los santos, y un celo en pasión porque sufre, ¿no? Esto debe estar en las vidas como lo hubo en la vida del Señor. Hermanos, gracias por los aportes, ¿no?, de todos ustedes, y realmente creo que hemos podido en alguna manera tocar este punto, ¿no? Que en realidad es vivirlo, ¿no? Eso ya queda a nosotros, el tomar estas palabras y vivir constantemente ardiente para nuestro Dios. Gracias al Señor que nuestro espíritu no consume. Lo que se puede consumir en nuestro cuerpo, sí, pero no nuestro espíritu. Arde como ardía allá en el caso de la zarza que ardía y no se consumía, ¿no? En el caso de esta visión que tuvo Moisés allá en el desierto. Gracias, hermanos, por estos aportes y gracias por esta oportunidad de tenemos de estar juntos y compartir estas preciosas. Bien, las gracias una vez más, Jorge, las gracias a nuestros hermanos que han participado, a nuestras hermanas también que nos acompañan cada sábado. El Señor bendiga su palabra y hasta aquí pues lo que ha sido Diálogos en Línea. Nosotros estaremos, como de costumbre, el próximo sábado con otro estudio de la palabra de Dios. Hasta el próximo sábado.